Universidad Fermín Toro, cursantes de la materia Antenas y Propagación. Les vamos a hablar sobre parámetros de transmisión y recepción de una antena. Mi nombre es Fabiola Paz. Parámetros de transmisión. Son todos aquellos parámetros que influyen en la radiación de potencia de la antena de manera tal que se realice en forma máxima y ocurra un mínimo de pérdidas. Potencia es la cantidad de trabajo que realiza la antena por unidad de tiempo. Diagrama de radiación es la representación gráfica de las características de radiación de una antena en función de la dirección. Lo más habitual es representar la densidad de potencia radiada, aunque también pueden encontrar diagramas de polarización o de fase como lo muestra la figura. Bueno, mi nombre es Hugo Sánchez y voy a seguir hablando de los parámetros de transmisión. Directividad. La relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y densidad de potencia que suministra una antena isotrópica, siendo esta una antena que radia y recibe señales de manera ideal sin importar la posición donde esté. Esto quiere decir que radia circularmente en todas las direcciones. Impedancia es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. Esta posee dos partes, que es la parte real y la parte imaginaria. La parte real se denomina resistencia de la antena y la parte imaginaria es la reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la resistencia de pérdida. También se dice que la impedancia de transmisión de una antena no es más que la oposición de los materiales que componen la antena que toma corrientes alternas en un mayor margen e intensidad de radiación. Es la potencia radiada por unidad de ángulo en una dirección. Tiene una propiedad característica de ser independiente de la distancia en la que se encuentre la antena. Esto también me permite conocer la capacidad que tendrá la antena de radiar las ondas electromagnéticas en una dirección de apuntamiento. Mi nombre es Rebeca de la Rosa y yo les voy a hablar sobre la polarización. La polarización es la figura geométrica que traza el extremo del vector del campo eléctrico a una cierta distancia de la antena al variar el tiempo. Ellas pueden ser polarización lineal y polarización circular o elíptica. La polarización lineal puede tomar distintas orientaciones, pueden ser horizontales o verticales, a más 45 grados y a menos 45 grados. Las polarizaciones circulares o elípticas pueden ser de derecha a izquierda, según sea el sentido del giro del campo. Y aquí en la figura podemos observar la polarización lineal, la polarización circular y la polarización elíptica. El ancho de banda es el margen de frecuencia en los cuales los parámetros de una antena cumplen unas determinadas características. Ellos se pueden definir como un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. A continuación, vamos a hablar sobre los parámetros de recepción. Los parámetros de recepción no es más cuando una antena capta una onda incidente sobre ella, parte la potencia que transporta y la transfiere al receptor. La antena actúa como un sensor e interacciona con la onda y con el receptor, dando origen a una familia de parámetros asociados con la conexión circular, los cuales les pondremos más adelante. A continuación, vemos en la gráfica una estación emisora, la cual envía una señal a un satélite. Esa señal es emitida por el satélite y la recibe una antena receptor. Mi nombre es Luis Zambrano y voy a nombrar algunos de los parámetros de recepción. La adaptación. Las antenas poseen terminales los cuales son generadores ideales de impedancia y de tensión. Es la transformación de la impedancia de la línea de transmisión hasta el valor adecuado de que la impedancia desee. Área efectiva. Es la relación entre la potencia que entrega una antena, su carga y la densidad de potencia de la onda incidente. El área efectiva está dada por la siguiente forma. Ecuación de transmisión. Esta también es conocida como la ecuación de Friis. Está encargada de mantener el balance de potencia de transmisión y de recepción y de esta manera contener un nivel de señal con una potencia mínima suministrada por la tensión. Básicamente, esta ecuación estudia los valores que suministra la potencia de la antena emisora con respecto a la que recibe la antena receptora y está dada por medio de la fórmula potencia enviada por potencia recibida multiplicada por 4 elevado al cuadrado. En Pinto y me tocó hablar de la ecuación de radar. La ecuación radar es la base fundamental de la teoría de radar y representa una relación entre la potencia transmitida y la potencia recibida, dada una determinada distancia hasta el objetivo.
La densidad de la potencia que llega al objetivo, según el esquema, vendrá dada por la siguiente fórmula. Ese que es el objetivo es igual a PT por PT entre 4pi de R al cuadrado, donde PT es la potencia transmitida, GT es la ganancia de la antena transmisora y R la distancia hasta el objetivo. El radar permite tener datos de medición referentes a distancia, dirección, velocidad, tamaño, entre otros. Tenemos también la otra fórmula de potencia radiada, que es la que tenemos también aquí, que es PT por GT por AR o F a la 4 entre 4pi elevado al cuadrado de RT elevado al cuadrado y RT elevado al cuadrado. Tenemos la siguiente imagen de la ecuación radar, que es donde se ve que la señal del radar va hacia el objetivo, es la señal original, y después del objetivo viene la reflexión hacia el radar, donde salió originalmente la señal. Hablaré también de la temperatura del ruido en la antena. El ruido térmico es el cual producido por una superficie del suelo, siendo un ruido proporcional a la temperatura de la antena. Por tanto, mientras menor sea el ruido, está afectada en menor nivel la señal transmitida. A por Pn igual a K por TA por B, donde Pn es la potencia de ruido, B es el ancho de banda y K es 1.38 por 10 elevado a la 23 JK de la constante de cosmos. Las antenas captan la radiación de todos los cuerpos que la rodean a través de su diagrama de radiación, siendo DDR la potencia de ruido disponible en los bordes. En la antena, considerada sin pérdida, su temperatura de ruido se define mediante fórmula TA igual a NDR sobre K por BF, que es la fórmula que nos da Nash, donde K es la constante de Bosman de 1.38 de 10 a la menos 23, BF es el ancho de banda de ruido en Hz y TA la temperatura de ruido de antena, que es K. Mi nombre es Alejandro Dame, te voy a hablar sobre la parte de diseño de un radioenlace. Pero primero quiero hablar o refrescarles sobre qué es un radioenlace. Un radioenlace es una interconexión entre dos terminales de comunicación efectuadas por ondas electromagnéticas. Si los terminales son fijos, el sistema se llamará como tal, un sistema fijo, y cuando es la terminal móvil, se llamará un sistema móvil. Típicamente estos enlaces explotan las frecuencias que están entre los 80 MHz y los 42 GHz. Por lo general, los radioenlaces establecen el concepto de comunicación tipo núcleo, de donde se pretende transmitir dos portadoras moduladas, una para la transmisión y una para la recepción, denominada radio-canal. Los enlaces se hacen básicamente de dos puntos visibles y para un correcto funcionamiento deben estar a una altura libre y adecuada para la propagación en toda época del año, tomando lo que es los factores atmosféricos. Ahora sí, un diseño de radioenlace involucra una gran cantidad de puntos que se deben tener en cuenta, como es el emplazamiento, selección de equipos, cálculos de enlaces de potencia, identificación de los obstáculos, posibles interferencias, fenómenos de atenuación y desvanecimiento de la señal, como estamos viendo en la figura de nuestra continuación. Los pasos pueden ser múltiples, pero generalmente se engloban en estas épocas modernas de la siguiente forma. Primero lo que se hace son los cálculos y guías normativas. Consiste en calcular los parámetros del radioenlace, pero respetando las normativas establecidas tanto por los gobiernos nacionales como las normativas internacionales que se adopten. Las herramientas utilizadas. Actualmente se utilizan herramientas o software especializados para hacer este tipo de redes, como son Google Earth, Radio Mobile, InPlanner, InPack, entre otros, gran variedad de software. Diseño en Google Earth. ¿Por qué les hablo de diseño en Google Earth? Porque Google Earth nos representa o nos ofrece una gran cantidad de imágenes geográficas de cualquier parte del planeta, en las cuales podemos visualizarlas con vista punto a punto. Y nos ofrece también la irregularidad del terreno. Diseño con software simuladores, como son, como les había dicho, Radio Mobile, InPlanner y otros software. En este software simulador, con los datos aportados por Google Earth, para la identificación de los humanos y otras características calculadas, este programa llevará a cabo una simulación radioeléctrica o de radioenlace. La instalación consiste en la configuración y puesta en marcha de la instalación del radioenlace, ya sea en campo o a través de lo que está ofreciendo el software. Normalmente en campo es que se hace una instalación real y ponemos a prueba los datos que generó el software. Montaje consiste en el apuntamiento de las antenas y comprobar el funcionamiento del mismo
Hablando de la transmisión, que es lo que hemos obtenido a través del software. Ahora voy a presentar una lista de las herramientas de Julia. Como vemos, Julia es una herramienta potente que nos muestra figuras o imágenes gráficas y nos permite generar puntos de vista punto a punto o directo. El link partner es una herramienta personalizada para el diseño de configuración de punto a punto en lo que se respecta a enlaces. Permite determinar las características de rendimiento entre enlaces y obviamente su planificación. En la imagen, el link partner nos permite ver una transmisión punto a punto con dos repetidoras y los obstáculos que representa allí entre sus otros tantos parámetros. La estación del software Radio Mobile. El Radio Mobile es una herramienta para analizar y planificar el funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones fibra móvil, igual que el otro software que vamos a hablar, utilizando mapas de datos digitales, de elevación del terreno, datos de estaciones de radiocomunicaciones, algunos algoritmos que se desarrollan para modelos de propagación de radio, para obtener los niveles de señal en distintos puntos que vienen siendo un trayecto o de un punto de vista. Como estamos viendo acá, el Radio Mobile, al igual que el software anterior, nos muestra el vano, nos muestra todas las características y todos los parámetros de esa señal calculados en una situación perfecta. Cuando se lleve a campo, de repente se comporta de una forma distinta. Gracias por su atención.